Mis queridos, mi nombre es Elena, pero pueden llamarme Doña Elena. Tengo 65 años y nací en Valle Sereno, un pequeño pueblo en el interior de Colombia, en 1960. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en lo más profundo de mi corazón durante más de 4 décadas. Una historia sobre fe, familia y el descubrimiento más terrible que una hija puede hacer sobre sus propios padres. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles desde dónde están viendo este video. Déjenme saberlo en los comentarios aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de América Latina. Y si pueden, denle like y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a continuar contando sus historias. Si quieres apoyar este proyecto y ver contenido exclusivo, solo tienes que hacer clic en el botón Hazte miembro aquí abajo, porque les voy a decir, mis amores, algunas historias necesitan ser contadas, aunque duelan en el alma. Esta es una historia sobre cuando descubrí que las personas en las que más confiaba en la vida, mis propios padres, eran monstruos disfrazados de siervos de Dios. Y lo peor es que lo descubrí dentro del lugar que yo consideraba más sagrado del mundo, la iglesia donde congregábamos. Era 1978 cuando mis padres, Roberto y Mercedes, se convirtieron a una congregación religiosa muy estricta. Yo tenía apenas 18 años y estaba comprometida con Andrés, un muchacho católico que conocí en la universidad. Recuerdo como si fuera ayer el día que mi padre llegó a casa con aquella revista religiosa en la mano y los ojos brillando de una forma que nunca había visto. Nuestra casa estaba en la calle Las Flores número 89, una casa sencilla de 3 habitaciones con patio grande donde mi madre criaba gallinas y plantaba verduras. El olor del café siempre perfumaba nuestra cocina, mezclado con el aroma del pan casero que mi madre hacía cada mañana antes de que saliera el sol. Éramos una familia normal, trabajadora. Mi padre era mecánico y tenía un taller pequeño en el fondo del patio. Mi madre cosía para afuera y cuidaba de la casa. En aquella época, Valle Sereno tenía poco más de 12,000 habitantes. Todo el mundo se conocía. Todo el mundo sabía de la vida de todo el mundo. Las noticias corrían más rápido que los chismes en el pueblo, así que cuando los Herrera, nuestros vecinos, empezaron a estudiar con esa congregación religiosa, no tardó en llegarnos la noticia. Recuerdo perfectamente aquella tarde de abril. El sol estaba fuerte, de esos que te hacen buscar la sombra. Yo estaba ayudando a mi madre a tender la ropa en el tendedero cuando apareció el hermano Esteban, un hombre de unos 50 años, bajito, calvo, siempre bien arreglado con traje y corbata, incluso con el calor. Venía acompañado de su esposa, la hermana Carmen, una mujer delgada, de cabellos grises, siempre recogidos en un moño apretado. Mi padre estaba arreglando un motor cuando llegaron. Se limpió las manos en el trapo y vino a recibir a las visitas. Yo estaba curiosa porque era raro que recibiéramos gente extraña en casa. El hermano Esteban saludó a mi padre con esa manera educada, formal y dijo que le gustaría hablar con nosotros sobre la Biblia. Mi madre, que siempre fue muy religiosa, se interesó al momento. Tenía esa sed de conocer más sobre Dios. ¿Saben? Siempre decía que quería entender mejor las Escrituras, pero en la Iglesia Católica se sentía perdida porque el cura hablaba muy técnico y ella no entendía mucho. La primera reunión tuvo lugar allí mismo en nuestro salón sencillo con muebles de madera que mi padre mismo había hecho. Abrieron la Biblia y empezaron a explicar sobre el paraíso en la tierra, sobre cómo los muertos resucitarían, sobre cómo pronto Dios traería un mundo nuevo donde no habría más sufrimiento ni muerte. Recuerdo el brillo en los ojos de mi madre cuando hablaron de volver a ver a los seres queridos que ya habían partido. Mi padre, que siempre fue un hombre más reservado, también se quedó impresionado con el conocimiento bíblico del hermano Esteban. Respondía a todas las preguntas, citaba versículos de memoria, explicaba profecías de una manera que parecía
tener todo el sentido. Era como si finalmente alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad de nuestras dudas espirituales. Empezamos a tener estudios bíblicos 2 veces por semana, martes y jueves a las 7 de la tarde en punto. Yo participaba porque vivía en casa y mis padres insistían, pero confieso que al principio estaba más preocupada por mi compromiso y por los planes de boda. Andrés no le gustó nada esta historia de la nueva religión. Era católico practicante, hijo de familia tradicional del pueblo, y veía aquello como una secta peligrosa. Tuvimos nuestras primeras peleas por esto. Decía que me estaba dejando influir por fanáticos, que aquello iba a acabar con nuestra relación, y tenía razón de cierta manera, porque en pocos meses mis padres estaban completamente transformados. Dejaron de fumar. Mi padre fumaba desde los 15 años. Dejaron de beber. A mi madre le gustaba tomarse una cervecita el fin de semana. Cambiaron completamente la manera de vestirse, de hablar, de comportarse. La conversión fue rápida y radical. En diciembre de 1978, mis padres se bautizaron en una asamblea en Bogotá. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Volvieron a casa radiantes, diciendo que ahora eran verdaderamente siervos de Dios, que habían dedicado sus vidas a Él. Y yo, bueno, me vi en medio de un huracán. Andrés me dio un ultimátum: o abandonaba aquella religión o él cancelaría nuestra boda. Mis padres, por el otro lado, empezaron a presionarme para dejar a Andrés, porque era un incrédulo y yo no podía unirme en yugo desigual con alguien que no servía a Dios. Fue un periodo terrible. Pasaba noches en vela llorando, sin saber qué hacer. Amaba a Andrés, pero también amaba a mis padres y empezaba a interesarme por las enseñanzas de la congregación. Tenía una lógica, una organización que me atraía. Además, veía cómo mis padres estaban felices, como habían encontrado un propósito en la vida. La presión fue tanta que acabé eligiendo la familia y la fe. Terminé el compromiso con Andrés en febrero de 1979. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Lo recuerdo llorando en la puerta de casa, suplicándome que reconsiderara, diciendo que me amaba y que no entendía cómo una religión podía ser más importante que nuestro amor. Pero yo había tomado mi decisión. En julio de 1979, a los 19 años, me bauticé en la congregación en una asamblea en Medellín. Mis padres lloraron de emoción aquel día. Me sentí completa, realizada, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. A partir de ahí, nuestra vida giraba completamente en torno a la organización religiosa. Íbamos a las reuniones 3 veces por semana en el Salón del Reino que estaba en la calle San Antonio, un edificio sencillo pintado de blanco, con ventanas azules y una placa discreta en la fachada. Participábamos en el estudio de las revistas los martes, de la escuela ministerial los jueves y de las reuniones de servicio y charla pública los domingos. Nuestra rutina era rígida y disciplinada. Nos levantábamos temprano para la adoración, en familia, donde leíamos la Biblia y hacíamos oración juntos. Salíamos a predicar de casa en casa todos los sábados por la mañana y algunos días entre semana también. Participábamos en todas las asambleas y congresos regionales. Nuestra biblioteca estaba llena de publicaciones religiosas. Mi padre se destacó rápidamente en la congregación. Tenía facilidad para hablar, conocía bien la Biblia y siempre estaba dispuesto a ayudar a otros hermanos. En 1981, apenas 3 años después del bautismo, fue nombrado siervo ministerial. Mi madre también era muy activa, pionera auxiliar siempre que podía, participaba en todas las actividades de las hermanas. Me casé en 1983 con el hermano Diego, un muchacho de Cali que conocí en una asamblea. Era 5 años mayor que yo, siervo ministerial también, hijo de una familia religiosa de larga data. La boda fue sencilla, en el mismo Salón del Reino, con una fiesta pequeña después en casa de mis padres. Éramos felices en aquella época,
o al menos yo pensaba que lo éramos. Teníamos nuestra fe, nuestra comunidad, nuestro propósito de vida. Vivíamos en una casa pequeña en la calle Los Rosales, a 2 cuadras de la casa de mis padres. Diego trabajaba como contador en una empresa local y yo daba clases particulares de español para complementar nuestros ingresos. En 1985 nació mi primera hija, Sofía. Fue una alegría inmensa. Mis padres se pusieron contentísimos con la primera nieta. En 1988 vino Mateo, mi niño. Nuestra familia estaba completa. Nuestra vida seguía por los rieles de la fe y la dedicación a Dios. Mi padre continuó creciendo en la organización. En 1986 fue nombrado anciano, uno de los mayores honores que puede recibir un miembro de la congregación. Pasó a formar parte del cuerpo de ancianos que gobernaba nuestra congregación. Tomaba decisiones importantes, presidía reuniones, aconsejaba a los hermanos con problemas espirituales. Recuerdo la emoción de aquel día del nombramiento. Llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que Dios había confiado en él una gran responsabilidad. Mi madre también lloró de emoción. Toda la congregación les felicitó. Decían que se lo merecía, que mi padre era un ejemplo de cristiano dedicado y realmente lo parecía. Mi padre era de esos hermanos que todos respetaban y admiraban, siempre disponible para ayudar, siempre con una palabra de ánimo, siempre listo para visitar a los enfermos o aconsejar a quien lo necesitara. Era cariñoso con todos, especialmente con los niños de la congregación. Los niños adoraban a mi padre. Siempre llevaba dulces en el bolsillo, jugaba con ellos antes y después de las reuniones. Contaba historias bíblicas de una manera cautivadora. Muchos padres le pedían que diera estudios bíblicos a sus hijos porque tenía un don especial para enseñar a los pequeños. Mi madre también era muy querida, organizaba las actividades de las hermanas, ayudaba en las limpiezas del salón del reino, visitaba a las hermanas enfermas, siempre con un plato de comida o una palabra de consuelo. Era conocida por su hospitalidad. Nuestra casa siempre estaba llena de hermanos los domingos después de las reuniones. Éramos una familia ejemplar en la congregación. El hermano Roberto y la hermana Mercedes eran referencia de espiritualidad y dedicación. Me enorgullecía de mis padres. Me sentía bendecida por haber nacido en una familia tan dedicada a Dios. Pero, ¿saben esa sensación de que algo no está bien? Incluso cuando todo parece perfecto, a veces por la noche tenía unas inquietudes extrañas, nada específico, solo una sensación de que había algo que no conseguía ver. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿ya se dan cuenta de hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero no conseguimos verlas, ¿verdad? Si este video les está llegando, dejen su like para animarme a continuar compartiendo estos recuerdos. Era 1990 cuando empecé a notar algunas cosas raras, pequeños detalles que en aquel momento justificaba de 1000 maneras, pero que hoy, con la sabiduría de los años, me doy cuenta de que eran señales claras de que algo estaba muy mal. Lo primero que me llamó la atención fue el comportamiento de los niños en la congregación. Algunos de ellos, especialmente los niños entre 8 y 12 años, empezaron a presentar cambios en el comportamiento. El pequeño Nicolás, hijo de los hermanos Carlos y Patricia, era un niño alegre y hablador, pero de repente se volvió arisco, callado, evitaba el contacto visual con los adultos. Juanito, nieto de la hermana Gloria, empezó a tener pesadillas y a hacerse pis en la cama otra vez después de haber dejado de hacerlo hacía años. Su abuela comentaba en las reuniones pidiendo oraciones, diciendo que no entendía qué le estaba pasando al niño. También estaba Pedrito, hijo de los hermanos Raúl y Silvia. Era un niño listo, participativo, pero empezó a faltar mucho a las reuniones. Cuando venía, se quedaba pegado a su madre. No quería jugar con los otros niños como antes. En aquel momento, nadie relacionaba una cosa con la otra. Eran familias diferentes, problemas diferentes.
Los padres lo justificaban como fases normales de la infancia, quizás influencia del colegio o algún problema de adaptación. Nosotros como congregación ofrecíamos apoyo espiritual, oraciones, consejos basados en la Biblia, pero yo como madre empezaba a preocuparme. Mi hija Sofía, que tenía 5 años, a veces llegaba de las reuniones rara, demasiado callada. Cuando le preguntaba si había pasado algo, movía la cabeza que no. Pero yo sentía que había algo que no podía o no quería decir. Mateo, con sus 2 añitos, también a veces se quedaba agitado después de las reuniones. Lloraba cuando veíamos a alguno de los hermanos por la calle, cosa que antes no pasaba. Mi padre en esa época estaba cada vez más involucrado con las actividades de la congregación. Como anciano, tenía muchas responsabilidades. Se quedaba después de las reuniones hablando con otros ancianos, resolviendo cuestiones administrativas, aconsejando a hermanos con problemas. También se empezó a ofrecer mucho para cuidar de los niños durante las reuniones. Cuando algún padre o madre necesitaba salir para atender el teléfono o cuando algún niño se ponía inquieto durante las charlas, mi padre siempre se ofrecía para llevárselo fuera al jardín que había detrás del Salón del Reino para que se calmara. Todo el mundo elogiaba esa actitud suya. Decían que era un hombre de corazón bondadoso, que amaba a los niños como Jesús los amaba. Yo también pensaba así. Me sentía orgullosa de tener un padre tan dedicado, tan dispuesto a ayudar. Pero empecé a darme cuenta de un patrón. Mi padre siempre se ofrecía para cuidar de los niños varones. A las niñas las dejaba con las hermanas. En aquel momento, pensé que sería solo porque se identificaba más con los niños, quizás por haber tenido solo hijas, yo y mi hermana Lucía. Otra cosa que me intrigaba era la sala de estudios del fondo del Salón del Reino. Era una sala pequeña usada para estudios individuales, consejos privados y a veces para que los niños jugaran cuando hacían ruido durante las reuniones. Mi padre tenía una llave de esa sala como anciano y a veces llevaba a los niños allí. Varias veces les sexta salir de esa sala con algún niño, los dos un poco desarreglados, como si hubieran estado jugando o corriendo. Mi padre siempre explicaba que estaba contando historias bíblicas o que el niño había derramado algo y él estaba ayudando a limpiar. Yo le creía. ¿Por qué no le iba a creer? Era mi padre, un hombre de Dios, un anciano respetado. Si había alguien en quien confiaba ciegamente en el mundo, era en él. Pero los niños, ¡ay! Los niños empezaron a cambiar más visiblemente. Nicolás desarrolló un tic nervioso. Se quedaba parpadeando un ojo compulsivamente. Juanito empezó a tener miedo a la oscuridad y se negaba a dormir solo. Pedrito desarrolló una tartamudez que no tenía antes. Los padres estaban preocupados. Llevaban a los niños al médico, al psicólogo, cuando tenían posibilidades, pero nadie conseguía descubrir qué estaba causando esos cambios. Los profesionales decían que podría ser estrés, cambios en el colegio, problemas familiares. Durante este periodo, mi madre también empezó a mostrar algunos comportamientos que hoy percibo como señales. Se puso más nerviosa, más ansiosa, empezó a tomar tranquilizantes para dormir, cosa que nunca había necesitado antes. Decía que tenía insomnio, que no conseguía descansar bien. A veces la encontraba llorando sin motivo aparente. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, decía que eran cosas de la edad, que estaba pasando por cambios hormonales. Yo le creía porque realmente estaba en la menopausia, pero hoy sé que no era eso. Mi madre sabía lo que mi padre estaba haciendo. En 1991 pasó algo que debería haber sido una alerta roja para todos nosotros. Pedrito, que entonces tenía 11 años, tuvo una crisis nerviosa durante una reunión. De la nada empezó a gritar, a llorar desesperadamente, diciendo que no quería quedarse, que quería irse a casa. Su madre se desesperó. No entendía qué estaba pasando. El padre intentó calmar al niño,
pero Pedrito se puso aún más agitado. Fue una escena terrible. Toda la congregación paró para mirar. Mi padre, como anciano, se ofreció para ayudar. Se acercó a Pedrito para intentar calmarlo, pero cuando el niño le vio, empezó a gritar aún más fuerte. No, no, no quiero ir con él. Todo el mundo se sintió incómodo. Mi padre retrocedió visiblemente afectado. Dijo que quizás sería mejor llamar a otro anciano para ayudar. El hermano Esteban consiguió calmar al niño y la familia se fue a casa más temprano. Después de ese episodio, nos enteramos de que los padres de Pedrito decidieron cambiar de congregación. Dijeron que pensaban que era mejor para el niño, que quizás en otro ambiente se adaptaría mejor. Nadie cuestionó mucho porque realmente parecía la mejor solución, pero yo no conseguía quitarme de la cabeza la reacción de Pedrito cuando vio a mi padre. Aquel miedo, aquella desesperación. Le pregunté a mi padre si tenía alguna idea de qué podría haber causado aquella reacción. Me dijo que no tenía ni idea, que quizás el niño le estaba asociando con algún trauma, ya que como anciano tenía que lidiar con situaciones difíciles. La explicación tenía sentido, o al menos hice que me pareciera que lo tenía. Poco tiempo después nos enteramos de que otra familia también se estaba mudando de congregación. Los padres de Nicolás dijeron que habían recibido una oferta de trabajo en otra ciudad y que ya no podrían seguir asistiendo a nuestro salón del reino. Empezaba a ser extraño. 2 familias mudándose en poco tiempo, ambas con hijos que habían estado presentando comportamientos raros, pero aún así nadie conectó los puntos, o si los conectó, prefirió quedarse callado. La congregación siguió su rutina normal, las reuniones, los estudios, las predicaciones de casa en casa. Mi padre continuaba siendo respetado y admirado. Si algún hermano tenía alguna sospecha, no la demostraba, pero yo empecé a observar más atentamente. No es que desconfiara conscientemente de mi padre, pero había algo en el ambiente, una tensión que no conseguía identificar. A veces pillaba miradas extrañas entre algunos hermanos, conversaciones que paraban cuando me acercaba. Una noche, mi marido Diego llegó a casa pensativo. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había escuchado algunos comentarios en la empresa donde trabajaba. Nada específico, solo algunas personas haciendo preguntas sobre nuestra congregación, sobre algunos hermanos. Eso me molestó. Nuestro pueblo era pequeño. Todo el mundo se conocía y cualquier chisme se extendía rápidamente. Si estaban hablando de algo sobre nuestra congregación, eso no era buena señal. Hablé con mi madre sobre esto. Se puso visiblemente nerviosa. Dijo que eran solo envidias, que siempre habría gente dispuesta a hablar mal de los siervos de Dios. El año 1992 trajo cambios significativos. Nuestra congregación ganó un nuevo anciano, el hermano Fernando, que vino trasladado desde Cartagena. Era un hombre más joven, de unos 35 años, muy observador y meticuloso. Desde que llegó me di cuenta de que observaba mucho las dinámicas de la congregación. No participaba en las conversaciones casuales de los otros ancianos, se mantenía más reservado, estudioso, y noté que observaba especialmente las interacciones entre los adultos y los niños. Varias veces pillé al hermano Fernando mirando fijamente cuando mi padre estaba interactuando con algún niño. No era una mirada casual, era una mirada de alguien que estaba analizando, evaluando algo. Eso me dejaba aún más inquieta. Si un anciano experimentado como el hermano Fernando estaba observando a mi padre de esa manera, quizás realmente había algo malo o quizás yo me estaba imaginando demasiadas cosas. Una tarde, después de una reunión, vi al hermano Fernando hablando reservadamente con otros 2 ancianos en el jardín que había detrás del salón del reino. Pararon de hablar cuando me vieron acercarme. Fue incómodo para todos. Mi padre no estaba en esa conversación. Cuando le busqué, descubrí que se había ido más temprano. Cosa rara,
porque normalmente se quedaba hasta el final para ayudar a cerrar el salón. Esa noche le pregunté por qué se había ido antes. Me dijo que no se encontraba bien, que necesitaba descansar, pero me di cuenta de que estaba tenso, preocupado por algo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Había una tensión en el ambiente que cortaba como un cuchillo. Los ancianos hablaban en grupos cerrados, siempre parando cuando alguien se acercaba. Mi padre estaba más callado, menos participativo en las actividades sociales de la congregación. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Una mañana de sábado, cuando llegamos para la predicación de casa en casa, descubrimos que solo había 2 familias presentes, además de la nuestra. Normalmente éramos unos 15 o 20 hermanos las mañanas de sábado. El hermano Fernando nos dijo que habría una reunión especial después, solo para los ancianos y sus esposas. Pidió que los demás volviéramos a casa y esperáramos más información. Aquello fue como un jarro de agua fría, una reunión especial, solo para ancianos, de carácter urgente. Nunca había visto nada parecido en todos mis años en la congregación. Mi padre se puso pálido cuando supo de la reunión. Mi madre también. Se cruzaron miradas cargadas de significado, de esas miradas entre marido y mujer que dicen más que las palabras. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mis padres sabían exactamente de qué trataba aquella reunión, y por la desesperación en sus ojos yo sabía que no era nada bueno. La reunión de los ancianos tuvo lugar un lunes por la noche de carácter extremadamente urgente y secreto. Mi padre salió de casa a las 7, visiblemente nervioso, sudando frío. A pesar de ser una noche fresca de otoño, mi madre se quedó en casa, pero estaba tan agitada que no conseguía estar quieta ni un minuto. Yo estaba allí ayudándola a doblar ropa cuando me di cuenta de que le temblaban las manos incontrolablemente. Le pregunté si estaba todo bien, pero solo movió la cabeza y murmuró algo sobre estar preocupada por una situación delicada en la congregación. A las 9:30 de la noche, mi padre volvió a casa completamente transfigurado. El hombre que había salido hacía 2 horas y media no era el mismo que entró por la puerta. Estaba pálido como el papel, las manos temblándole, los ojos rojos como si hubiera llorado o como si estuviera a punto de llorar. Se sentó pesadamente en el sillón del salón, se puso la cabeza entre las manos y se quedó así durante largos minutos sin decir una palabra. Mi madre y yo esperamos en silencio, sin saber si debíamos preguntarle algo o si debíamos dejarle en paz. Finalmente levantó la cabeza y dijo con una voz que nunca le había oído antes, débil y quebrada: Mercedes, tenemos que hablar a solas. Entendí que era hora de irme. Me despedí rápidamente y salí de aquella casa con una sensación horrible en el pecho, como si algo terrible estuviera a punto de explotar en mi familia. A la mañana siguiente, muy temprano, mi madre apareció. En mi puerta, también estaba irreconocible, los ojos hinchados de tanto llorar, la cara marcada por el insomnio, las manos aún temblándole. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era muy importante. Nos sentamos en la cocina y empezó a hablar de una forma extraña, como si estuviera midiendo cada palabra, como si tuviera miedo de que alguien pudiera estar escuchando. Dijo que habían surgido algunas acusaciones graves contra mi padre en la congregación, que algunos hermanos estaban extendiendo mentiras para perjudicarle. Le pregunté qué tipo de acusaciones, pero desvió la mirada y dijo solo que eran cosas terribles, cosas que una hija no debería ni saber que existen. Dijo que mi padre estaba siendo injustamente tratado, que gente envidiosa estaba intentando destruir su reputación, pero había algo en su manera de hablar que no me convencía. Era como si estuviera intentando convencerse de sus propias palabras, como si estuviera repitiendo un discurso ensayado, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre: culpa, una culpa profunda, desesperante. El jueves de aquella semana, el hermano Fernando apareció en nuestra casa. Pidió hablar conmigo en privado, lejos de mis padres.
Se me disparó el corazón. Un anciano viniendo a mi casa pidiendo una conversación privada solo podía significar una cosa: problemas serios. Fue directo al grano. Dijo que habían llegado al conocimiento del cuerpo de ancianos algunas alegaciones muy graves que involucraban a mi padre y que estaban investigando la situación. No podía darme detalles, pero necesitaba saber si había notado algún comportamiento extraño, cualquier cosa fuera de lo normal en los últimos meses o años. Mi mente empezó a funcionar a cámara lenta, todas esas pequeñas cosas que había notado, pero elegido ignorar, salieron a la superficie de una vez. El cambio de comportamiento de los niños, las familias que se mudaron repentinamente, las miradas extrañas, las conversaciones que paraban. Cuando me acercaba, le conté al hermano Fernando sobre mis observaciones, intentando ser honesta, pero al mismo tiempo protegiendo a mi padre. Hablé sobre los niños que habían presentado cambios de comportamiento, sobre las familias que se mudaron, sobre la preferencia de mi padre por ciertos niños. El hermano Fernando escuchó todo en silencio, tomando notas en una libretita pequeña. Cuando terminé de hablar, cerró la libreta, me miró a los ojos y dijo: «Hermana Elena, lo que voy a decirle ahora debe quedar absolutamente en secreto hasta que nuestra investigación esté concluida. Su padre ha sido acusado de abusar sexualmente de algunos niños de la congregación». El mundo se paró, literalmente se paró. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si hubieran sacado el aire de mis pulmones. No conseguía procesar esas palabras. Mi padre, el hombre que me crió, que me enseñó sobre Dios, que era respetado por toda la congregación. Eso es imposible. Fue todo lo que conseguí decir. Mi padre jamás haría una cosa así, jamás. El hermano Fernando movió la cabeza tristemente. Espero que tenga razón, hermana, realmente lo espero. Pero 3 familias ya han acudido al cuerpo de ancianos con relatos muy específicos y perturbadores. Y todas las historias tienen detalles que se conectan. 3 familias. No eran solo coincidencias o malentendidos. Eran 3 familias diferentes con hijos diferentes, haciendo acusaciones específicas contra mi padre. El hermano Fernando me explicó que los padres de Pedrito habían vuelto desde su nueva ciudad específicamente para hacer la denuncia, que los padres de Nicolás también habían acudido a los ancianos antes de mudarse y que había una tercera familia de la que yo ni sabía que tenía problemas. Pero, ¿por qué tardaron tanto en hablar?, pregunté aún intentando encontrar una forma de defender a mi padre, porque es muy difícil para los padres aceptar y hablar de una cosa así, y porque su padre era un anciano respetado. ¿Quién iba a creer a un niño contra la palabra de un siervo de Dios tan dedicado? Esa respuesta me alcanzó como un rayo. Era verdad. Si alguien me hubiera contado aquello hace una semana, jamás lo habría creído. Habría pensado que era persecución, envidia, maldad. El hermano Fernando dijo que ya habían confrontado a mi padre en la reunión del lunes, que él había negado todo categóricamente, pero que su reacción había sido sospechosa. Dijo que un hombre inocente reaccionaría con indignación, exigiría una investigación completa para limpiar su nombre. Mi padre, según él, reaccionó con desesperación y pánico. Después de que el hermano Fernando se fuera, me quedé horas sentada en mi salón mirando al vacío, intentando reorganizar mi realidad. ¿Cómo era posible que el hombre al que más admiraba en el mundo, al que consideraba un ejemplo de espiritualidad y bondad, fuera capaz de algo tan terrible? Pero al mismo tiempo, las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. La preferencia por los niños tímidos, las sesiones privadas en la sala de estudios, la llave que siempre llevaba, el cambio súbito de comportamiento de los niños, la desesperación de Pedrito cuando le vio. Aquella noche hablé con mi marido, Diego, le conté todo lo que el hermano Fernando me había dicho, todo lo que había observado en los últimos años. Diego se quedó en shock, pero no totalmente sorprendido. Me confesó que ya había escuchado algunos comentarios vagos en el pueblo,
rumores que había elegido ignorar para protegerme. Elena, me dijo cogiéndome las manos, si esto es verdad, tenemos que pensar en nuestros niños, en Sofía, en Mateo, ellos conviven con tu padre, se quedan solos con él a veces. Aquello fue como recibir otro puñetazo. Mis hijos, mis bebés. Sería que mi padre no conseguía ni completar el pensamiento. Esa misma noche, con mucho cuidado y delicadeza, hablé con Sofía. Tenía 7 años, edad suficiente para entender y responder preguntas básicas. Le pregunté si el abuelo había hecho alguna vez algo que la dejara incómoda, si la había tocado de alguna forma extraña. Movió la cabeza que no. Pero me di cuenta de que se puso tensa con la pregunta. Insistí un poco más, explicándole que a veces los adultos hacen cosas malas a los niños y que podía confiar en mí. Fue entonces cuando dijo algo que casi me hizo desmayar. Mamá, el abuelo a veces quiere jugar a juegos raros conmigo, pero yo siempre le digo que no quiero. Se pone triste, pero yo corro hacia donde está la abuela. Dios mío del cielo, mi propia hija. Mi padre había intentado con mi propia hija. Conseguí mantener la calma delante de ella. Le dije que había hecho bien, que siempre debería decir no cuando alguien quisiera jugar a juegos que la dejaran incómoda, pero por dentro estaba destrozada. Después de acostar a los niños, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza traicionada, por el mundo que se estaba desmoronando a mi alrededor. Diego me consoló como pudo, pero ambos estábamos en estado de shock. ¿Cómo podría sobrevivir una familia a una revelación así? A la mañana siguiente confronté a mi madre. Ya no aguantaba más fingir que no sabía nada. Llegué a su casa decidida a tener respuestas, a entender cómo había pasado aquello bajo nuestras narices durante tanto tiempo. La encontré en la cocina tomando café sola. Mi padre aún estaba encerrado en la habitación. Me senté en la mesa frente a ella y le dije, mamá, lo sé todo. Los ancianos me han contado sobre las acusaciones contra papá. Se le cayó la taza. Literalmente se le cayó la taza al suelo donde se hizo 1000 pedazos. Se me quedó mirando con una expresión de puro terror, como si el mundo se hubiera acabado. Mamá, continué, por favor, dime la verdad. ¿Lo sabías? El silencio que siguió fue ensordecedor. No conseguía mirarme a los ojos. Se quedó mirando los trozos de la taza en el suelo como si fueran los pedazos de nuestra familia destrozada. Finalmente, con una voz casi inaudible, me dijo, lo sospechaba. Mi madre sospechaba que mi padre estaba abusando de niños y no hizo nada. No dijo nada. Dejó que otros niños fueran lastimados porque no tuvo valor para enfrentar la verdad. ¿Durante cuánto tiempo? Grité perdiendo completamente el control. Unos 2 años, susurró. Empecé a sospechar cuando Juanito empezó a tener pesadillas después de quedarse solo con tu padre. 2 años. 2 años sabía que había algo mal y eligió quedarse callada. 2 años de niños siendo lastimados mientras ella fingía que no veía, que no sabía. ¿Cómo pudo? Le pregunté sintiendo una rabia que nunca pensé que sería capaz de sentir hacia mi propia madre. ¿Cómo pudo dejar que esto continuara? Finalmente me miró a los ojos y lo que vi allí fue la desesperación más profunda que jamás había presenciado, porque no sabía qué hacer. Elena, porque es mi marido desde hace más de 30 años, porque tenía miedo de que nadie me creyera, porque tenía miedo de perderlo todo, tenía miedo de perder la reputación, la posición social, el matrimonio, y por ese miedo permitió que niños inocentes fueran violentados por el hombre con el que compartía la cama todas las noches. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había perdido no solo a mi padre, sino también a mi madre, la mujer a la que admiraba, a la que consideraba un ejemplo de virtud cristiana, era en realidad una cómplice silenciosa de los crímenes más horrendos que se pueden imaginar. La semana siguiente fue un borrón de reuniones con ancianos, conversaciones tensas,
lágrimas e insomnio. El cuerpo de ancianos estaba llevando a cabo una investigación interna, pero ya estaba claro para todos que las evidencias eran abrumadoras. Más familias empezaron a aparecer, padres que habían notado cambios en sus hijos, pero nunca los habían relacionado con mi padre, niños que finalmente encontraron valor para hablar cuando supieron que otros ya habían denunciado. El número subió a 5 familias, 5 niños diferentes, todos varones entre 7 y 12 años, todos con relatos similares sobre lo que mi padre les hacía en la sala de estudios del Salón del Reino. Es difícil incluso hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí soportar tanto. Era un jueves 18 de junio de 1992, una fecha que quedó grabada en mi memoria como si estuviera marcada a hierro candente, el día en que mi vida, tal como la conocía, llegó a su fin definitivo. Me desperté a las 5 de la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo terrible fuera a pasar. Había tenido pesadillas toda la noche, sueños confusos, donde veía niños corriendo y gritando, y a mi padre persiguiéndolos con una sonrisa siniestra que nunca había visto en su rostro. Diego ya había salido temprano al trabajo, los niños aún dormían. A las 7:30 sonó el teléfono. Era el hermano Fernando con una voz tensa que nunca le había oído antes. Hermana Elena, necesito que venga urgentemente al Salón del Reino. Traiga a su marido también, si es posible. ¿Qué ha pasado?, pregunté ya sintiendo que se me aceleraba el corazón. No puedo hablar por teléfono, pero es sobre su padre. Es grave. Dejé a los niños con mi vecina y corrí a buscar a Diego al trabajo. Le expliqué rápidamente la situación y consiguió salir antes. Llegamos al Salón del Reino a las 9 de la mañana. La escena que encontramos allí nunca más salió de mi memoria. Había un coche de la policía aparcado delante. 2 investigadores hablaban con los ancianos en el jardín. Y en el aparcamiento reconocí los coches de al menos 3 familias de las que sabía que tenían hijos involucrados en las acusaciones. Se me revolvió el estómago. La policía, la situación había salido del control de la congregación. La policía entró en el Salón del Reino a las 9:05 de la mañana. Eran 2 oficiales, uno joven y callado, y otro más corpulento, de expresión grave, como si ya hubiera visto demasiadas cosas horribles en el mundo. Tenían orden de arresto emitida por la fiscalía local y un sobre con documentos que entregaron rápidamente al cuerpo de ancianos. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Mi padre no estaba allí, según dijo el hermano Fernando. Había sido llamado para ir a una reunión con los hermanos a las 9:30, bajo pretexto de una revisión administrativa. La idea era hacer que llegara sin sospechar nada, para evitar que se fugara. Todos los ancianos estaban presentes excepto él. A las 9:34, vimos el vehículo azul de mi padre doblar la esquina. Estaba solo, conducía lento, como siempre, con esa parsimonia de quien cree tener el control de todo. Estacionó frente al Salón del Reino, bajó sin notar aún la presencia de los policías, y caminó hacia nosotros con su maletín en la mano, como si fuera un día más. Pero cuando levantó la mirada y vio a los oficiales, se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la escena, los ancianos tensos, los padres con mirada firme, mi rostro descompuesto, mi marido con los puños apretados, y entonces lo entendió. Su rostro se tornó de un color ceniza, y por un momento pareció que iba a huir. Pero fue demasiado tarde. Señor Roberto Ramírez queda formalmente detenido bajo acusaciones de abuso sexual agravado contra menores de edad, dijo el oficial, más corpulento, mientras el otro sacaba las esposas. Mi padre balbuceó algo, dio un paso atrás, pero el oficial fue más rápido. En segundos, tenía las manos esposadas detrás de la espalda, mientras los hermanos presentes miraban en un silencio sepulcral. Yo no podía moverme, mis piernas temblaban tanto que apenas conseguía mantenerme en pie. Diego me sostenía por el brazo,
pero ni siquiera eso impidió que mi mundo se derrumbara nuevamente cuando escuché a mi padre decir: «Esto es una calumnia. Están equivocados. Yo nunca les haría daño a esos niños. Nunca». Pero ya no le creía. Ninguno de nosotros le creía. Era muy tarde para negaciones. Muy tarde para fingir inocencia. Las acusaciones no venían de un lugar, sino de múltiples fuentes. Detalles que solo alguien que estuvo allí podría saber. 5 niños, 5 relatos, 5 pesadillas que coincidían. Todos observamos en absoluto silencio mientras lo llevaban hacia la patrulla. Mi madre llegó corriendo apenas minutos después, gritando su nombre, intentando alcanzarlo, pero los oficiales le impidieron acercarse. Lloraba, suplicaba, decía que todo era un malentendido, sin importar quién la escuchara. Cuando el vehículo arrancó con mi padre dentro, esposado y cabizbajo, supe que ningún miembro de mi familia volvería a ser el mismo nunca más. Los días siguientes se sintieron como pasar por un huracán emocional. La congregación estaba devastada. Algunos hermanos estaban en shock, otros furiosos, otros simplemente se alejaron y no volvimos a verlos. Empezaron a surgir historias que antes se habían mantenido en el silencio, pequeñas sospechas, comentarios aislados, actitudes raras que ahora cobraban otro significado. La noticia se difundió por el pueblo como un incendio. En menos de 48 horas, todo Valle Sereno sabía que el anciano Roberto Ramírez había sido arrestado por abuso sexual de menores dentro de su propia congregación religiosa. Las portadas del periódico local decían: «Caída de un ícono religioso», mientras mostraban su foto de perfil, tomada a las puertas del salón. Nuestra familia pasó de ser un ejemplo de fe a convertirse en el nombre más desgraciado del pueblo. Mis hijos ya no quisieron salir de casa. En la escuela, algunos compañeros les hacían burlas crueles. A Sofía le preguntaban si su abuelo le había hecho cosas también. Mateo, muy pequeño para entender, solo repetía: «¿Por qué están bravos con el abuelo?». No podía con tanto. Lloraba todos los días, por la mañana, por la noche, por las madrugadas. Lloraba en silencio en la ducha para que los niños no me escucharan, y cuando ya no podía más, corría a casa de Diego o me refugiaba en casa de mi vecino anciano, un hombre sabio que nunca me juzgó. Mi madre, por otro lado, entró en una negación profunda. Insistía que todo era un error, que su esposo era víctima de un complot satánico contra los siervos de Dios. Incluso culpaba al hermano Fernando por iniciar toda esta caza de brujas. Yo ya no sabía si sentir pena o rabia por ella. Una parte de mí quería abrazarla y llorar juntas. Otra quería gritarle en la cara por haberlo permitido, por haber callado, por haberme dejado crecer bajo la sombra de un monstruo con apariencia de santo. El juicio de mi padre comenzó 3 meses después. Hubo un escándalo de proporciones bíblicas. Se hizo en la ciudad capital, bajo protección especial para los testigos y las familias. Las víctimas hablaron, uno por uno, detalles que me partieron el alma, cosas que no voy a repetir aquí porque no quiero quitarle más pureza al alma de quienes escuchen esta historia, pero solo quiero decir algo. Esos niños hablaron con una valentía que rompía el corazón. Cada palabra de ellos era una cuchillada a la imagen que tenía de mi padre. Uno habló de la sala del fondo del salón, otro, del jardín trasero, otro más, de una habitación en casa de mis padres que solo él conocía. Todos coincidían en algo. Mi padre usaba palabras de la Biblia para justificar lo que hacía. Cuando el fiscal presentó como evidencia las llaves de la sala de estudios, sus objetos personales, publicaciones religiosas marcadas en pasajes manipulados, supe que no había retorno. La defensa alegó que todo era falso, que eran coincidencias, que mi padre era un anciano ejemplar víctima del odio, pero ya nadie le creía, ni siquiera los que durante años lo habían llamado el hermano Roberto, hombre de fe. Fue condenado, 9 años de prisión. Algunos dijeron que era demasiado poco, otros que por lo menos era algo. Yo no sabía qué sentir.
rabia, sí, tristeza, sí, remordimiento, también, pero más que nada, un vacío, una oscuridad interna que ninguna oración podía iluminar. La primera audiencia del juicio tuvo lugar el 15 de octubre de 1992. Estuve presente junto con Mario y algunos ancianos de la congregación, no como apoyo a mi padre, sino como víctimas colaterales de sus crímenes. El edificio del juzgado en la capital era imponente, con esos techos altos y mármoles fríos que te hacen sentir pequeño e insignificante. Mi padre entró esposado, vestido con el uniforme gris de la cárcel. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y una barba descuidada, que nunca le había visto. Ya no era el hombre impecable que presidía las reuniones religiosas. Era un delincuente común esperando ser juzgado por sus crímenes más horrendos. Los testimonios de los niños fueron devastadores. Uno por uno, con voces temblorosas pero valientes, contaron lo que mi padre les había hecho en aquella sala del fondo del Salón del Reino. Detalles que no voy a repetir aquí porque romperían el corazón de cualquier persona decente, pero que confirmaron sin lugar a dudas que mi padre era un depredador calculador. El más valiente fue Carlitos, ya con 13 años, que habló durante una hora entera sobre los juegos especiales que mi padre le enseñaba, sobre las amenazas veladas de que Dios se enojaría si contaba a alguien, sobre cómo los abusos siempre ocurrían cuando había pocas personas en el salón del reino. La defensa de mi padre era patética. Su abogado, un hombre mayor que parecía estar cumpliendo apenas un trámite, alegaba que se trataba de malentendidos, que mi padre era un hombre religioso ejemplar víctima de una conspiración, pero las evidencias eran abrumadoras. No solo los testimonios de los 5 niños, sino también pruebas físicas, testigos que habían visto comportamientos extraños, y la propia confesión inicial que mi padre había hecho a los ancianos. Durante todo el proceso, mi padre mantuvo la cabeza baja. Ocasionalmente me miraba con ojos suplicantes, como si esperara que de alguna manera yo lo defendiera, que testificara sobre su carácter, que dijera que todo era un malentendido, pero ya no había vuelta atrás. El hombre en quien había confiado ciegamente era un monstruo, y yo no iba a mentir para protegerlo. Mi madre testificó también, obligada por la fiscalía. Con voz quebrada confesó que había sospechado durante años, pero que no tuvo valor para denunciar. Su testimonio fue crucial para establecer el patrón de comportamiento y la duración de los abusos. El fiscal la trató con cierta comprensión, entendiendo que ella también era víctima de la manipulación psicológica de mi padre. Durante un receso, uno de los padres de las víctimas se me acercó. Era don Fernando, padre de Brunito. Hermana, Elena, me dijo, aún me llamaba así por costumbre de la congregación. Quiero que sepa que no la culpamos a usted ni a su familia. Entendemos que ustedes también fueron engañados. Sus palabras me llegaron al alma. Después de meses sintiéndome culpable, avergonzada, marcada por los crímenes de mi padre, escuchar que las familias víctimas no me culpaban fue un alivio inmenso. No absolvía completamente mi culpa por no haber percibido las señales, pero me ayudaba a entender que yo también había sido víctima de la manipulación de mi padre. La sentencia llegó el 28 de noviembre, 9 años de prisión, por abuso sexual agravado contra menores. El juez dijo en su veredicto que los crímenes eran especialmente graves porque habían sido cometidos por una figura de autoridad religiosa, alguien en quien las familias confiaban ciegamente. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente se había hecho justicia, porque mi padre no podría lastimar a más niños. Tristeza porque era el final definitivo del hombre que había sido mi héroe durante 32 años de mi vida. Mi padre no apeló la sentencia. Su abogado dijo que sería inútil, que las evidencias eran demasiado sólidas. Además, mi padre parecía estar colapsando mentalmente. Había perdido todo: su familia, su reputación, su posición en la congregación,
su libertad. Ya no le quedaba nada por lo cual luchar. Los días después del juicio fueron extraños. Valle Sereno era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, así que la noticia de la condena se extendió rápidamente. Algunas personas me miraban con pena, otras con curiosidad morbosa, otras evitaban completamente mi mirada. La congregación, oficialmente nos expulsó a toda la familia. Según su doctrina, habíamos traído oprobio al nombre de Dios al estar asociados con un escándalo tan grande. Incluso hermanos que habían sido amigos durante décadas dejaron de hablarnos en la calle. Era como si hubiéramos contraído una enfermedad contagiosa, pero también hubo personas que nos mostraron apoyo. Doña Carmen, nuestra vecina católica que siempre había sido amable con nosotros, empezó a traernos comida los domingos. Las religiones pueden fallar, me dijo, pero la humanidad común debe prevalecer. Sus palabras sencillas me dieron más consuelo que todas las oraciones que había hecho en años. Don Miguel, que tenía un almacén en el centro del pueblo, siguió tratándonos con respeto y normalidad. Los hijos no son responsables por los pecados de los padres, decía siempre que alguien hacía comentarios maliciosos sobre nosotros en su tienda. Diego estaba lidiando con sus propios demonios. Como contador, su reputación profesional era fundamental para su trabajo. Algunos clientes cancelaron sus servicios cuando se enteraron de que era yerno del anciano pedófilo, como empezaron a llamar a mi padre en el pueblo. Una noche lo encontré llorando en el patio de casa. Elena, me dijo, siento que estoy pagando por crímenes que no cometí. Mis hijos van a cargar con esta marca toda la vida. ¿Cómo vamos a protegerlos de eso? No tenía respuesta en aquel momento. Todo lo que podía hacer era abrazarlo y llorar junto con él. Estábamos navegando en territorio completamente desconocido, sin mapas, sin brújula, solo con la esperanza de que de alguna manera saldríamos adelante. Los meses siguientes al juicio fueron probablemente los más difíciles de toda mi vida. La realidad de lo que había pasado se asentó como una losa de concreto sobre nuestros hombros. Ya no había negación posible. Ya no había esperanza de que fuera un malentendido. Mi padre era oficialmente un pedófilo convicto, y nosotros éramos su familia. Los niños comenzaron a presentar síntomas de estrés postraumático. Sofía, que ya tenía 7 años, empezó a tener pesadillas constantes. Se despertaba gritando por las noches, diciendo que veía al abuelo intentando jugar juegos feos con otros niños. Mateo, con apenas 4 años, desarrolló una tartamudez severa, y se negaba a quedarse solo con cualquier hombre, incluso con su propio padre. Como madre, me sentía completamente perdida. Mis hijos estaban sufriendo las consecuencias de crímenes que no habían cometido, cargando un trauma que no merecían. Los llevé al psicólogo infantil de la capital, un viaje de 2 horas cada semana que hacíamos religiosamente. La doctora Patricia Morales fue fundamental en nuestro proceso de sanación. Era una mujer de unos 45 años, especializada en trauma infantil, con una paciencia infinita y una manera de hablar con los niños que los tranquilizaba inmediatamente. Sus hijos van a estar bien, me aseguró después de las primeras sesiones. Son resilientes, y tienen una madre que está haciendo todo lo correcto para protegerlos. Sus palabras me dieron fuerza para continuar, porque honestamente había días en que pensaba que sería más fácil desaparecer, irme lejos donde nadie nos conociera, empezar una nueva vida con identidades completamente nuevas. Pero huir no era la solución. Teníamos que enfrentar la realidad y aprender a vivir con ella. Las sesiones de terapia familiar se convirtieron en nuestro refugio semanal. Era el único lugar donde podíamos hablar abiertamente sobre lo que habíamos vivido, donde nuestros sentimientos eran validados, donde no teníamos que fingir que estábamos bien cuando claramente no lo estábamos. Diego también empezó su propia terapia individual. Como hombre, le resultaba especialmente difícil procesar la traición de mi padre. Confiaba en él, me decía, le dejaba solo con nuestros hijos.
si hubiera sabido, pero la doctora Morales le ayudó a entender que los depredadores son maestros de la manipulación, que engañan incluso a las personas más cercanas. Mi madre se hundió en una depresión profunda después del juicio, perdió completamente la voluntad de vivir, se pasaba días sin bañarse, sin comer apropiadamente, sin salir de la habitación. A veces la encontraba hablando sola, reviviendo momentos del pasado, preguntándose en voz alta cómo no se había dado cuenta antes. La llevé también al psicólogo, pero se resistía al tratamiento. Jehová me va a curar, decía, si soy lo suficientemente fiel, pero Jehová no la estaba curando. Al contrario, parecía estar castigándola con una culpa que la estaba consumiendo por dentro. Una tarde la encontré escribiendo cartas de disculpa a las familias de las víctimas. Cartas largas, incoherentes, llenas de autoflagelación y súplicas de perdón. No puedo enviarlas, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué sabía y no hice nada? ¿Qué soy tan culpable como él? Esa noche hablé con Diego sobre la posibilidad de internar a mi madre en una clínica psiquiátrica. Su estado mental se estaba deteriorando rápidamente, y yo no tenía recursos emocionales para cuidar de ella mientras intentaba proteger y sanar a mis propios hijos. El año 1993 marcó el inicio de lo que la doctora Morales llamó el periodo de reconstrucción. Habíamos pasado la fase inicial de shock y negación, habíamos procesado la rabia y el dolor más agudos, y ahora teníamos que aprender a vivir con esta nueva realidad y construir una vida significativa a pesar de todo. El primer paso fue la decisión radical de mudarnos de Valle Sereno. Ya no podíamos vivir en un lugar donde cada esquina nos recordaba el pasado, donde cada vecino conocía nuestra historia, donde nuestros hijos serían eternamente señalados como los nietos del pedófilo. Necesitábamos un nuevo comienzo en un lugar donde pudiéramos simplemente ser una familia normal. Diego consiguió una transferencia a la oficina de su empresa en Medellín. Era una ciudad grande donde podríamos perdernos en el anonimato, donde nadie conocería nuestra historia, a menos que decidiéramos contarla. La mudanza fue dolorosa, era como dejar atrás toda una vida pero necesaria para nuestra supervivencia emocional. Vendimos nuestra casa en Valle Sereno por un precio muy por debajo del mercado. Nadie quería comprar la casa de la familia del pedófilo. Tuvimos que aceptar la primera oferta que recibimos, solo para poder irnos. Empacamos apenas lo esencial, ropa, algunos muebles básicos, las fotos familiares que no incluían a mi padre, y los pocos recuerdos felices que aún podíamos conservar sin dolor. El día de la mudanza fue desgarrador. Mis hijos lloraron al despedirse de sus amigos, de la casa donde habían nacido, del único mundo que conocían. Sofía me preguntó si alguna vez podríamos volver, y tuve que explicarle que algunas veces en la vida tenemos que empezar de nuevo en un lugar diferente. Pero, ¿seguiremos siendo una familia?, preguntó Mateo, con esa sabiduría inocente de los niños pequeños. Sí, mi amor, le respondí abrazándolo fuerte, siempre seremos una familia. El lugar donde vivamos no cambia eso. Mi madre decidió quedarse en Valle Sereno. Dijo que era demasiado vieja para empezar de nuevo, que prefería enfrentar la vergüenza en territorio conocido que ser una extraña en una ciudad nueva. Respetamos su decisión, aunque me preocupaba dejarla sola en su estado mental frágil. La llegada a Medellín fue abrumadora. Era una ciudad enorme, ruidosa, llena de extraños. Alquilamos un apartamento pequeño en el barrio El Poblado, nada lujoso pero limpio y seguro. Los niños tendrían que adaptarse a un colegio nuevo, hacer amigos nuevos, aprender a navegar en un ambiente urbano completamente diferente al pueblo donde habían crecido. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Sofía lloraba todas las noches extrañando a sus amigas de Valle Sereno. Mateo se negaba a hablar con los niños nuevos en el colegio, manteniéndose aislado durante los recreos. Diego trabajaba largas horas para establecerse en la nueva oficina,
llegando a casa exhausto y estresado. Yo me sentía completamente perdida. En Valle Sereno, a pesar de todo lo malo que había pasado, conocía cada calle, cada tienda, cada persona. Tenía una identidad, un lugar en la comunidad. En Medellín era simplemente una mujer más entre millones, sin historia, sin conexiones, sin propósito aparente, pero gradualmente, esa sensación de anonimato se convirtió en liberación. Por primera vez en años podía caminar por la calle sin que la gente susurrara a mis espaldas. Podía ir al supermercado sin encontrarme con alguien que conociera mi historia. Mis hijos podían ser simplemente niños normales, sin cargar el peso de los crímenes de su abuelo. Encontré trabajo como secretaria en una clínica dental. Era un trabajo sencillo, rutinario, pero me daba propósito y independencia económica. La doctora Luz Marina, la dueña de la clínica, era una mujer amable que me contrató sin hacer demasiadas preguntas sobre mi pasado. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, me dijo el día que me ofreció el trabajo. Los niños empezaron a adaptarse lentamente. Sofía hizo amistad con una niña de su clase llamada Carolina, que vivía en el mismo edificio. Mateo se unió al equipo de fútbol del colegio y descubrió que tenía talento natural para el deporte. Ver a mis hijos sonreír genuinamente de nuevo fue como ver el sol salir después de una larga noche de tormenta. Diego también encontró su lugar en la nueva oficina. Sus habilidades como contador eran bien valoradas, y pronto se convirtió en una pieza clave del equipo. Me siento útil de nuevo, me dijo una noche durante la cena. Por primera vez en meses, siento que tengo control sobre mi vida. Uno de los aspectos más difíciles de nuestra nueva vida en Medellín fue la cuestión religiosa. Durante 17 años, nuestra vida había girado completamente en torno a las actividades de los testigos de Jehová, las reuniones 3 veces por semana, la predicación de casa en casa, las asambleas, los estudios bíblicos. Todo eso había desaparecido de nuestras vidas después de la expulsión. Al principio, el vacío espiritual era abrumador. Los sábados por la mañana, que antes dedicábamos a la predicación, se sentían extrañamente vacíos. Los domingos, cuando antes íbamos a las reuniones, nos quedábamos en casa sin saber qué hacer con tanto tiempo libre. Sofía preguntaba constantemente sobre Jehová. ¿Dios todavía nos ama aunque ya no vayamos a las reuniones? ¿Vamos a morir en el Armagedón porque ya no somos testigos de Jehová? Sus preguntas me partían el corazón porque yo misma luchaba con las mismas dudas. Diego fue el primero en verbalizar lo que todos estábamos sintiendo. Elena, me dijo una noche, ya no puedo creer en una organización que permite que pasen estas cosas. Si Jehová realmente dirigía a los ancianos, ¿cómo pudo permitir que tu padre abusara de niños durante años sin ser descubierto? Sus palabras expresaron mis propios sentimientos. ¿Cómo podía seguir creyendo en una organización que había fallado tan estrepitosamente en proteger a los niños más vulnerables? ¿Cómo podía confiar en hombres que se llamaban ancianos cuando habían sido tan ciegos, o tal vez cómplices, ante los crímenes obvios? Empezamos a explorar otras formas de espiritualidad. Visitamos algunas iglesias católicas, pero me sentía incómoda con los rituales que no entendía. Probamos una iglesia evangélica, pero la música alta y las emociones intensas me parecían superficiales después de años de estudios bíblicos profundos. Finalmente encontramos una pequeña iglesia cristiana no denominacional en nuestro barrio. El pastor Andrés era un hombre joven, de unos 35 años, que había estudiado teología pero tenía un enfoque muy personal y menos institucional de la fe. Sus sermones se centraban en el amor de Dios, en el perdón, en la gracia, conceptos que necesitaba desesperadamente escuchar. Dios no está en las instituciones, nos dijo en una de nuestras primeras conversaciones privadas. Dios está en los corazones de las personas que buscan sinceramente vivir en amor y verdad. Las organizaciones religiosas son herramientas humanas, y como tales, son falibles.
Sus palabras me liberaron de la culpa que sentía por haber perdido la fe en los testigos de Jehová. No había perdido la fe en Dios, había perdido la fe en hombres imperfectos que pretendían hablar en nombre de Dios. Los niños también se adaptaron bien a la nueva forma de adoración. Les gustaba la música suave, las historias bíblicas, contadas de manera simple, el ambiente acogedor donde no había reglas rígidas sobre cómo vestirse o comportarse. Era una experiencia espiritual más natural, menos forzada. Mateo hizo una pregunta profunda durante una de nuestras conversaciones familiares sobre Dios. Mamá, si el abuelo hizo cosas malas, ¿significa que Dios es malo también? Fue una oportunidad para explicarle que las personas pueden elegir hacer el mal incluso cuando conocen lo bueno, que Dios nos da libre albedrío y algunas personas usan esa libertad de manera terrible, pero Dios también nos da la capacidad de elegir el bien, le dije, y nosotros podemos elegir ser diferentes del abuelo, podemos elegir proteger a otros niños, podemos elegir amar en lugar de lastimar. Para 1998, 5 años después de nuestra llegada a Medellín, habíamos logrado construir algo parecido a una vida normal. No era la vida que habíamos planeado originalmente, pero era una vida buena, llena de pequeñas alegrías y propósito renovado. Sofía tenía 13 años y se había convertido en una adolescente brillante y resiliente. Sus calificaciones en el colegio eran excelentes, tenía un grupo sólido de amigas, y había desarrollado un talento especial para la escritura. Sus cuentos y poemas reflejaban una sabiduría emocional que me asombraba. Había aprendido a procesar su dolor de manera creativa y constructiva. Mateo, con 10 años, era un niño popular en su colegio. Su tartamudez había desaparecido completamente con terapia y paciencia. Era el capitán del equipo de fútbol de su categoría y había desarrollado una personalidad alegre y extrovertida que me llenaba de orgullo. A veces me costaba creer que este niño seguro de sí mismo fuera el mismo que había llegado a Medellín llorando y con miedo. Diego había sido promovido a gerente regional de la empresa. Su reputación profesional se había reconstruido completamente, y ahora era respetado por su competencia e integridad. ¿Sabes qué es lo que más valoro de estos 5 años? Me dijo durante nuestra celebración de aniversario de llegada a Medellín. Que aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Yo también había crecido profesionalmente. Después de 3 años como secretaria en la clínica dental, había tomado cursos nocturnos de administración y ahora era la administradora general de la clínica. La doctora Luz Marina se había convertido en más que una jefa, era una amiga y mentora que me había ayudado a reconstruir mi confianza en mis propias capacidades. Nuestra situación económica había mejorado significativamente. Pudimos comprar un apartamento más grande en un barrio mejor, con 3 habitaciones y una pequeña terraza donde cultivaba plantas aromáticas, una conexión con mis raíces rurales que me daba paz. Las cicatrices emocionales seguían ahí, pero habían dejado de sangrar. Ya no me despertaba por las noches con pesadillas sobre mi padre, ya no me sobresaltaba cuando veía a hombres mayores interactuando con niños. Había aprendido a distinguir entre precaución razonable y paranoia destructiva. Mi relación con Diego se había profundizado de maneras que no esperaba. Pasar juntos por esa crisis terrible nos había enseñado a valorar lo que realmente importaba en un matrimonio: el apoyo mutuo, la comunicación honesta, el compromiso de proteger a nuestra familia sin importar las circunstancias. Antes del escándalo de tu padre, me dijo Diego una noche mientras cenábamos en la terraza, pensaba que conocía el significado del amor, pero estos años me han enseñado que el amor verdadero no es solo estar juntos cuando todo está bien, es elegir permanecer juntos cuando todo se está desmoronando. Los niños rara vez mencionaban a mi padre. Cuando lo hacían, era de manera natural, sin el dolor punzante de los primeros años. Habían aprendido a integrar esa parte difícil de su historia familiar sin dejar que definiera quiénes eran. Una tarde,
Sofía estaba escribiendo un ensayo para el colegio sobre una persona que me haya enseñado algo importante. Pensé que escribiría sobre algún maestro o amigo, pero cuando me enseñó el borrador, había escrito sobre mí. Mi madre me enseñó que es posible ser valiente incluso cuando tienes miedo, escribía. Cuando descubrimos algo terrible sobre nuestra familia, ella no se rindió, nos protegió, nos trasladó a un lugar seguro, y nos enseñó que podemos elegir ser diferentes de las personas que nos lastiman. Leer esas palabras me hizo llorar, pero eran lágrimas de gratitud. Mi hija me veía como una fuente de fortaleza, no como la víctima quebrada que yo a veces aún me sentía por dentro. En diciembre de 1998 recibí una llamada que no esperaba. Era de Valle Sereno, de la doctora Patricia Morales, la psicóloga que había tratado a mis hijos durante los primeros años después del trauma. Elena, me dijo, espero que no te moleste que te llame después de tanto tiempo, pero algo ha pasado aquí que pensé que deberías saber. Se me aceleró el corazón, temiendo que fuera alguna noticia sobre mi padre o sobre nuevas víctimas. Tu historia ha inspirado cambios importantes aquí en Valle Sereno, continuó. Después de lo que pasó con tu padre, varias organizaciones implementaron protocolos nuevos para proteger a los niños. Los colegios ahora tienen programas de educación sobre abuso sexual. Las iglesias tienen políticas estrictas sobre supervisión de adultos con menores. Me quedé sorprendida. Nunca había pensado que nuestra tragedia familiar pudiera resultar en algo positivo para la comunidad. Pero hay algo más, añadió la doctora Morales. Uno de los niños que fueron víctimas de tu padre, Carlitos, ahora tiene 18 años y está estudiando psicología. Dice que quiere especializarse en trauma infantil para ayudar a otros niños que pasen por lo que él pasó. Me pidió tu dirección, porque quiere escribirte una carta. La posibilidad de tener contacto con una de las víctimas de mi padre me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo lo que mi padre le había hecho? 2 semanas después recibí la carta de Carlitos. Era una carta larga, escrita a mano con letra cuidadosa, llena de reflexiones maduras sobre perdón, sanación y propósito. Señora Elena, comenzaba, espero que esta carta no le cause dolor. Escribo no para revivir el pasado, sino para compartir cómo he logrado transformar esa experiencia terrible en algo que puede ayudar a otros. Continuaba explicando cómo la terapia le había ayudado a procesar el trauma, cómo había encontrado fortaleza en su familia y amigos, cómo había decidido convertir su dolor en una misión de vida. Quiero que sepa que no guardo rencor hacia su familia, escribía. Entiendo que ustedes también fueron víctimas de los crímenes de su padre. De hecho, la forma en que usted protegió a sus hijos y se alejó de él me inspiró a ser valiente en mi propio proceso de sanación. La carta terminaba con una invitación, si alguna vez quiere conocer cómo estoy ahora, si le ayudaría en su propio proceso de sanación, me encantaría conocerla. Creo que los sobrevivientes de traumas familiares tenemos mucho que enseñarnos, unos a otros. Lloré durante horas después de leer esa carta, no de tristeza, sino de alivio y asombro. Uno de los niños que mi padre había lastimado había crecido para convertirse en un joven fuerte, compasivo, decidido a ayudar a otros. En medio de tanta oscuridad, había surgido una luz brillante. Le escribí de vuelta, una carta más corta pero llena de gratitud por su generosidad de espíritu. Le conté sobre nuestros 5 años en Medellín, sobre cómo mis hijos habían sanado, sobre las lecciones que habíamos aprendido. Carlitos, le escribí, tu carta me ha dado el regalo más valioso que podría recibir, la confirmación de que es posible transformar el dolor en propósito, que el mal no tiene la última palabra en nuestras vidas. Esa correspondencia con Carlitos marcó otro punto de inflexión en mi proceso de sanación. Ver que una de las víctimas directas había encontrado paz y propósito me ayudó a liberar los últimos vestigios de culpa que aún cargaba. Hoy,
Mientras escribo esta historia a mis 65 años, puedo decir con certeza absoluta que soy una mujer completamente diferente de aquella joven ingenua de 32 años que descubrió la verdad sobre su padre en 1992. Han pasado más de 3 décadas desde aquel día terrible, y el viaje ha sido largo, doloroso, pero también profundamente transformador. Mis hijos se convirtieron en adultos ejemplares. Sofía se graduó de periodismo y ahora trabaja para una revista nacional escribiendo sobre temas sociales. Se casó con un hombre maravilloso llamado Andrés, y me dieron 2 nietas preciosas que son la luz de mis ojos. Mateo se convirtió en ingeniero civil y dirige su propia empresa de construcción. También está casado, con un hijo que lleva mi apellido con orgullo. Ninguno de mis hijos lleva cicatrices visibles de lo que vivimos. Son personas equilibradas, compasivas, con relaciones sanas y una perspectiva madura sobre la vida. A veces, me asombra pensar que estos adultos exitosos son los mismos niños traumatizados que trajimos a Medellín hace tantos años. Diego se jubiló el año pasado después de una carrera brillante. Nuestra relación ha resistido la prueba del tiempo y las adversidades más extremas. ¿Sabes qué es lo que más admiro de nosotros? Me dijo en nuestro 40 aniversario de bodas, que nunca dejamos que la maldad de otros destruyera el amor que construimos juntos. Mi madre murió en 2010, a los 78 años, sin haber logrado nunca superar completamente la culpa por su silencio cómplice. Pasé sus últimos años cuidándola, y aunque nuestra relación nunca recuperó la cercanía de antes, encontramos una forma de paz. En su lecho de muerte, me pidió perdón una vez más. Ya te perdoné hace mucho tiempo, mamá, le dije tomándole la mano. Y era verdad, mi padre murió en la cárcel en 2001. Después de cumplir 9 años de su sentencia, no fui a su funeral. Para entonces, había hecho las paces con mi decisión de apartarlo completamente de mi vida. Su muerte no me causó tristeza, pero tampoco alegría. Simplemente cerró un capítulo que ya había terminado para mí años antes. El trabajo se convirtió en mi forma de dar sentido a todo lo que había vivido. Después de años como administradora de la clínica dental, decidí estudiar trabajo social. Me especialicé en violencia familiar y protección infantil. Durante los últimos 15 años, he trabajado con decenas de familias que han pasado por situaciones similares a la nuestra. Cada niño que ayudo a proteger, cada familia que ayudo a sanar, cada madre que ayudo a encontrar su fuerza interior. Es una victoria contra mi padre y contra todos los depredadores que dañan a los inocentes. He transformado el dolor más profundo de mi vida en mi misión más significativa. Carlitos y yo mantenemos correspondencia hasta hoy. Se convirtió en un psicólogo respetado especializado en trauma infantil. Trabajamos juntos en algunos casos, y nuestra amistad se ha convertido en una de las relaciones más importantes de mi vida. Somos compañeros de sobrevivencia, dice él. Nos entendemos de una manera que pocas personas pueden entender. La espiritualidad sigue siendo importante en mi vida, pero de una forma muy diferente a mis años como testigo de Jehová. Mi fe ahora es personal, íntima, sin necesidad de instituciones o intermediarios. Creo en un Dios de amor que llora con los que sufren y celebra con los que sanan. Algunas personas me preguntan si alguna vez he perdonado completamente a mi padre. Es una pregunta compleja. He perdonado en el sentido de que ya no permito que su maldad controle mi felicidad o defina mi identidad. Pero perdón no significa olvido, y ciertamente no significa justificación de sus actos. Mi padre era un depredador que causó daño irreparable a niños inocentes. Esa es la verdad, y ningún proceso de sanación puede cambiar esa realidad. Pero su maldad no define quién soy yo, ni quiénes son mis hijos, ni qué tipo de familia hemos construido. Si pudiera hablar con aquella mujer joven y desesperada de 1992, le diría que el dolor que está sintiendo no es permanente, que es posible reconstruir una vida hermosa sobre las ruinas de una tragedia, que sus hijos van a estar bien,
que su matrimonio puede sobrevivir, que ella es más fuerte de lo que imagina. Le diría que busque ayuda profesional inmediatamente, que no trate de procesar el trauma sola, que confíe en su instinto de proteger a sus hijos por encima de todo, que no tenga miedo de alejarse de personas tóxicas, incluso si son familia, que la sanación es posible, pero requiere tiempo, paciencia y mucho trabajo interior. También le diría que algún día será capaz de transformar esa experiencia terrible en algo que ayude a otros, que su dolor no será en vano si lo usa para proteger a otros niños, para fortalecer a otras familias, para ser una voz de esperanza para otros sobrevivientes. Mis queridos amigos que han tenido la paciencia de acompañarme en este viaje doloroso, pero necesario, quiero terminar con un mensaje de esperanza. Si están pasando por una tragedia familiar, si sienten que su mundo se está desmoronando, si creen que nunca podrán ser felices de nuevo, quiero que sepan que la sanación es posible. No será fácil, no será rápido, habrá días cuando querrán rendirse, pero la fuerza humana para sobreponerse a las adversidades más extremas es extraordinaria. Con ayuda, con tiempo, con determinación, es posible reconstruir una vida hermosa sobre las cenizas de una tragedia. Protejan a sus niños, confíen en su instinto, busquen ayuda profesional, no se aíslen, y recuerden que ustedes no son responsables de los crímenes de otros, incluso si esos otros son familia. Cada niño protegido, cada familia sanada, cada sobreviviente que encuentra paz, es una victoria de la luz sobre la oscuridad. Podemos elegir ser parte de esa luz. Gracias por escuchar mi historia, que sirva para inspirar esperanza a quien la necesite, y para recordarnos a todos la importancia de proteger a los más vulnerables entre nosotros. Con todo mi amor y esperanza para un mundo mejor, Elena.